Se ha presentado la ley de transitoria electoral, ¿no? Vamos a escuchar algunas observaciones. Creo que son 13 observaciones que tiene el doctor Ramiro Carrillo, que está con nosotros, a quien vamos a saludar para conocer estas observaciones que se tiene a propósito de esta ley transitoria. Doctor Carrillo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? Y un saludo muy cordial a todos tus oyentes. Quisiera empezar con la última idea que tú has lanzado, que no hay meritocracia en el Poder Judicial. Y te doy un ejemplo claro, concreto y conciso, de un magistrado y de un vocal departamental de aquí de La Paz. Del magistrado Juan Carlos Berríos, que representa todo el departamento de La Paz. Él presenta los libros, cada 2 meses, 3 meses, presenta un libro. ¿Pero qué es ese libro? Obliga a todos los funcionarios judiciales a comprar a 100 y 200 bolivianos. 100 bolivianos los funcionarios... ¿El libro de su autoría? No, ahí voy. Mira, y te vas a asombrar. Todo funcionario público que trabaja en cualquier institución delega la autoría a la institución que la ha contratado. ¿Pero qué hace Juan Carlos Berríos? Recopila 4 o 5 sentencias constitucionales, del Tribunal Supremo de Justicia, los embloca y lo vende como su autoría. Inclusive tiene registrado derechos de autor sobre sentencias que él ha emitido en su calidad de funcionario público. No puede hacer eso. Y obliga. Había un doctor Berríos, ¿no? Juan Carlos Berríos. Santiago Berríos. Santiago era su papá. No, ni idea, no. Santiago Berríos que falleció, ¿no? Periodista también era él, ¿no? Sí. Pero imagínate, ahora, de aquí de La Paz, te digo, Gonzalo, el doctor Ramiro Iván Campero Villalba, tenemos un problema judicial. Yo he hecho un comentario también, creo que en este medio, no recuerdo. Ellos cesan sus funciones el 8 de enero, como vocales, porque han sido posesionados el 17. Y los vuelven a nombrar suplentes el 17 de enero. Mi comentario ha sido, no pueden seguir en funciones el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, porque ya han cesado en sus funciones. Entonces... Es lo lógico, además. ¿Y sabe con qué me sale Ramiro Campero? En la fiscalía dice, si yo dejaba mi cargo, me hubieran procesado por abandono de funciones. Pero él ya sabía que el 8 tiene que irse. ¿No es cierto? Ya le ha notificado, el Consejo de Magistratura le notifica que ya debería retirarse cuando concluya. Pero eso no es lo grave. Me procesa por atentados contra la libertad de trabajo. Por un comentario que hago en las redes sociales, supuestamente que hago ese comentario, dice que no puede hacer en 3 meses ni una sola resolución el doctor Ramiro Iván Campero. Y en su declaración ante la Fiscalía, esa es la justicia podrida que tenemos en Bolivia. Dice, yo tengo 3 doctorados, 2 maestrías, soy docente universitario y tengo más de 30 años de ejercicio como juez, como magistrado. Pero yo le pregunto al señor Ramiro Iván Campero y a otros jueces, si ha propuesto alguna ley para modificar el Código de Trabajo que data de los años 70. Nada, señores. ¿De qué sirve tener doctorados, maestrías, si no aporta nada a la sociedad? Y esta justicia está mal hecha. Pero sí son capísimos para presentar amparos constitucionales, ¿no? Y a propósito de eso, he presentado estas observaciones que los he realizado al proyecto de ley para evitar que los vocales, los magistrados que quieren ser elegidos o otras personas interpongan amparos constitucionales y la elección de los magistrados se pueda alargar en el tiempo. Son 15 las observaciones. Hay algunas muy graves y otras de interpretación. Miren, los padres de la patria, es irónico decir, algunos se dedican a acosar mujeres, jovencitas, etcétera, pero no leen la ley. Los abogados, desde hace 3 años atrás, el Ministerio de Justicia nos ha obligado a que tengamos nuestro registro en ciudadanía digital. En la ley de convocatoria, a los abogados no se les exige ciudadanía digital. ¿Qué es lo que contiene ciudadanía digital? Ahí, al ingresar a ciudadanía digital, los abogados demostramos nuestra capacidad, cuántos procesos manejamos en la vida práctica y qué institución nos ha procesado por faltas a la ética. Entonces, si no demuestro cuál es mi ciudadanía digital, ¿cómo puedo demostrar mi capacidad como para ser un alto magistrado? Pero a propósito de eso, Gonzalo, en la anterior elección sí nos han exigido certificados de no haber sido procesados en las comisiones de ética del Colegio de Abogados del Ministerio de Justicia. En esta ley que se está presentando, ya no es necesario presentar si tenemos un proceso administrativo. Ya no se obvia eso. Ya se ha obviado. Inclusive los jueces que se presenten como magistrados
no necesitan presentar el certificado de no tener procesos disciplinarios ante el Consejo de la Magistratura. O sea, ya no es requisito eso. Ya no es requisito. Uno puede tener los procesos que quiera. Las sentencias que tenga puede ¿Por ser qué se eliminó esto? para cubrir obviamente a algunas personas. Pero no, eso no es... ¿No hay abogados honestos? No, abogados honestos sabemos. Jueces, autoridades honestos, muy pocos. Pero mira, la ley también va más allá de lo que establece la ley, o esta ley transitoria. Todos sabemos que para entrar a un trabajo en función pública debemos presentar dos certificados. Uno el CEJAP y otro el CIPAS, el CEVIT, ¿no? Uno es por procesos penales y el otro es por no tener procesos contra violencia contra la mujer o contra miembros de su familia, dice la ley 387. Pero en la ley de convocatoria solamente le interesa, dice, no tener procesos contra la mujer y contra sus miembros de la familia. Ahí está una coma y dice que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada. Es decir, todos los postulantes que han golpeado a su mujer, han violado, han hecho estupro, abuso sexual, infanticidio, etcétera, pueden ser magistrados. Sí, porque la ley, el artículo 32.5 dice eso, no tener antecedentes. Hasta ahí está bien. Pero la segunda parte dice que tenga sentencia. O sea, puros delincuentes van a poder ser magistrados. A propósito, a ver, quiero que veamos este Twitter que nos manda Cintia Durán y dice de Luciana Campero. A ver, vamos a ver este tweet. Dice Luciana Campero: ¿cómo uno puede pensar que la ley de elecciones judiciales o el proceso judicial va a salir adelante si el diputado Jáuregui preside la Comisión de Constitución, o sea, un sujeto denunciado de abuso sexual que hasta ahora no rinde cuentas con la justicia? Es al diputado que le mostraron supuestamente las fotos desnudas, ¿no? Pero al margen de las fotos en desnudo, no es el tema, es el tema de la trata que se intentó supuestamente hacer con menores de edad. Y está presidiendo una comisión de justicia. ¿Y con qué moral va a calificar? Mire, aquí puede haber una relación. Él está cuestionado moral y éticamente, ¿no es cierto? Por eso es que en el artículo 32.5 pide un pedófilo, uno que esté investigado por pedofilia, pide que los candidatos tengan sentencia ejecutoriada contra la mujer. Y yo no he visto a ninguna activista contra la mujer, a ninguna grupo social de mujeres protestar por este tema, porque lo pasamos de así nada más, ¿no? Qué pena, doctor. A mí me llama la atención, Gonzalo, este tema que nos comenta aquí el doctor Carrillo, de que para la ciudadanía digital es importante ese dato, ¿no? De demostrar de que no hemos cometido estas ilegalidades, pero que existe esta puerta, ¿no? Que permite poder optar al cargo, con eso de que si no tienes sentencia puedes optar. Echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Entonces le decimos al ratón que cuide el queso realmente, ¿no? Eso no se puede, realmente es inadmisible, Gonzalo. Ese tipo de autoridades judiciales tenemos. Ese tipo de autoridades judiciales tenemos. ¿Y cómo llega uno a ser juez? Hay que tener muñeca, hay que escribir mucho, hay que ser una persona que realmente tiene equilibrio emocional, mental. Miren, el 80% de los jueces en materia familiar son personas con 2, 3, 4 familias. Tienen hijos con 1, 2, 3, 4, 5 mujeres diferentes. Tienen procesos de asistencia familiar. ¿Cuál es la moral y cuál es la ética con la cual actúan al tratar temas de familia? Lo he cuestionado una y otra vez. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando cuestiono a los jueces de familia, mis procesos de familia... Castigado. Hay jueces en materia penal, de instrucción de lo penal, que tienen sentencia condenatoria y ellos están imponiendo medidas cautelares en materia penal. ¿Complicidad de quién? Del Consejo de la Magistratura. ¿No? No hay una instancia real y legal que pueda poner el cascabel al gato. Puedo decirte que los fines de semana en la ciudad del Alto hay 4 jueces en la ciudad del Alto que se dedican a beber y que hacen sus audiencias en estado de ebriedad. Se los denuncia, pero aparecen como santos varones y los culpables somos los que hemos promovido estas denuncias. No hay ética, Gonzalo. Y mira, ¿cómo se elige? ¿Desde dónde empieza este manoseo en la elección de jueces?
El artículo 18, hablando de la observación que es realizado. Los candidatos lo que hacemos es presentar nuestros documentos en sobre sellado. ¿Se ha presentado? Sí, la anterior elección, y he sido inhabilitado, te cuento. Claro. Obviamente no por meritocracia, sino por politocracia, ¿no es cierto? Se presenta en sobre sellado el documento. Pero esta ley, ¿qué dice? A falta de un documento, falta un documento, ese documento que falta dentro del sobre es atribuible al postulante. Pero ¿cómo sería posible que yo, presentando en sobre sellado, se pierda un documento? La misma ley dice que se actúa con transparencia y los responsables es la comisión mixta. Pero en este caso, si se pierde un documento en manos de la comisión mixta, el postulante queda inhabilitado. O sea, aquí va a haber una selección judicial y un matonaje extrajudicial. ¿Qué te parece, Gonzalo? Una elección Eso dice dirigida. la ley, ¿no? Esto está dirigido, ¿no? ¿O qué Posiblemente. confianza puede tener la No, población? ninguna con el artículo 18 que dice que si se pierde, si entregamos un sobre es porque han verificado, la comisión ha verificado que tenemos todos los requisitos. ¿Por qué el gobierno no quisiera que esto vaya adelante? ¿O por qué quisiera el gobierno que sí vaya adelante? Porque tienen miedo, porque es un secreto a voces. Existe nomás la injerencia política dentro del aparato judicial. Y no es posible que esto se pueda cambiar si no cambiamos el método de selección de magistrados. Y a propósito de los magistrados, la ley es clara, la constitución política es clara. Ningún magistrado puede ser reelegido. Y ahora nos están llevando a un falso debate de que si estaba en el Tribunal Constitucional, ahora puede pasar al Tribunal Supremo. Un roque nomás. Pero ahí va mi comentario. Presentan sus maestrías, doctorados. ¿Qué ha cambiado en esta gestión que han estado? Si tienen doctorados, ¿por qué no lo han implementado en estos años? Es que no estudian. Tienen título, pero no estudian. Porque no saben administración de justicia. Por eso es que es importante saber que no pueden ser reelegidos los magistrados. Ahora, mira la incoherencia con la que se presenta esta ley. En la disposición séptima, adicional séptima, establece la suspensión de plazos. La ley, hasta el 31 de diciembre, son nombrados magistrados. El 2 de enero, que es el primer día laborable del siguiente año, se hace la inauguración del año judicial. A partir de la inauguración del año judicial, se bajan a los tribunales departamentales de justicia. En sala plena se define quién va a ser el presidente de esa gestión en cada tribunal departamental. ¿Qué pasaría? Y este es el vacío. Si no se inaugura el año judicial, ¿van a ratificarse los presidentes como de esta gestión? Van a nombrar uno, pero si no es inaugurado, ¿van a llevarse a cabo las audiencias que están programadas? Es decir, nos están metiendo en un gran problema que con un amparo constitucional se puede anular las audiencias y los procesos que se lleven a cabo del 2 de enero para adelante. Pero se suspende plazos con fecha específica, del 2 de enero al 2 de febrero, suponiendo. Pero esta ley dice, se suspende plazos del 2 de enero hasta la posesión de los nuevos magistrados. Entonces, si yo presento un amparo, otro amparo, imagínate que no vamos a tener autoridades judiciales en meses, ¿no? 6 meses, 7 meses. A esa ambigüedad nos está llevando. Pero hay otro detalle mucho más grave todavía, y aquí veo que hay un indicio de corrupción. Presumo que hay corrupción. El Ministerio de Economía, para la elección de autoridades judiciales, ha debido presupuestar cierto monto de dinero para este año. Pero ¿qué dice la ley transitoria? Autoriza y promueve, dice, que el Ministerio de Economía genere nuevos recursos para la elección judicial. O sea, ¿ya se ha destinado dinero o no se ha destinado dinero para la elección? Sí, entonces aquí se está inflando las elecciones judiciales. Porque si no se utiliza el dinero para esta elección, pasa a la siguiente gestión como fondos en avance. Pero la ley está autorizando que se infle aún más el presupuesto para las elecciones. No solamente eso, sino que también autoriza al Tribunal Supremo Electoral que mediante DIRCABI pueda otorgarle bienes muebles para las elecciones judiciales. O sea, la ley que se ha presentado tiene muchos atisbos o abre muchas puertas
para que se presenten amparos constitucionales y que nunca o que en el tiempo no se llegue a nombrar autoridades judiciales, perjudicando al litigante en general. Estamos conduciéndonos, doctor, hacia un callejón sin salida, porque esto puede tener, si es que no se llevan a cabo las elecciones judiciales, un efecto dominó sin precedentes a partir del 2 de enero. Exactamente. Nadie va a saber a qué autoridad tenemos que respetar, qué autoridad nos dirige. Inclusive las primeras resoluciones de los tribunales departamentales de justicia es el horario de trabajo, la constitución de los tribunales para conocer recusaciones de jueces. Y eso lo va a vivir el litigante de a pie, el común. El común, el pueblo. ¿Y eso qué genera? Corrupción. Van a querer soluciones de una u otra forma, no van a poder porque no hay autoridades judiciales. ¿Qué les parece? Qué terrible, qué terrible. Esta pelea, sin embargo, obedece a que estos magistrados responden a la cúpula de Evo Morales. Luis Arce quiere poner a sus magistrados para preparar el terreno para las próximas elecciones. Posiblemente. Es un análisis político, yo he hecho un análisis legal sobre este tema. ¿No? He visto que no es posible que, como les reitero, que mediante la interposición de amparos constitucionales se pueda perjudicar la elección. Como abogado me interesa que haya autoridades, más allá de lo político, autoridades legalmente constituidas. Qué panorama más terrible, y a ello se suma lo que pasa con profesionales. Jorge Quispe, periodista, nos decía que en la feria 16 de julio venden títulos a 20 bolivianos, solamente tienes que poner la fotito, ¿es cierto eso? Exactamente, Gonzalo, hace unos años hice una nota para La Razón, en Azier, justamente de la zona 16 de julio. Donde hay cosas robadas también que se venden por ese lado, sí, ¿no? Ahí también se vende el jugo de rana. El jugo de rana. El jugo de rana, que supuestamente cubre varias afecciones, entre ellos enfermedades incluso incurables. Había un puesto en el que se vendían títulos, eran de técnicos superiores, técnicos medios, y decían, ¿no? A 20 bolivianos, y tenía varios, con sellos de instituciones efectivamente del Alto, ¿no? Algunas eran de Viacha. Entonces, para hacer la investigación yo me compré uno justamente, ¿no? Claro, no lo uso obviamente, pero era para tener la evidencia, para hacer la nota. Y luego yo llamé al instituto, y ese instituto se sorprendió porque ellos habían sido víctimas justamente del robo de algunos títulos, que aparecieron la 16 de julio siendo vendidos, ¿no? Entonces hay inescrupulosos, por supuesto, que venden este tipo de títulos, que no tienen ningún aval, por supuesto. No puede existir pues esa posibilidad de que tú pongas tu foto al certificado y aparezcas como técnico medio en mecánica automotriz sin haber cursado ningún semestre. Estés de enfermero y luego estés operando a alguien, ¿no? Y tratando como médico. Esto le está haciendo mucho daño a lo académico, a quienes han cursado la academia, y los títulos que usted decía, eso no es nada. ¿Hay jueces sin título? ¿Hay abogados que están ejerciendo ese cargo? Es cuestionable la forma de obtención de los títulos. En la anterior elección de magistrados me he tomado la molestia de verificar uno por uno de los candidatos, y creo que sí lo he presentado en este programa. He cuestionado a Maritza Sondura, a varios que se han presentado. Hacían en un semestre dos maestrías, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? No es nada. ¿Con qué tiempo? O sea, están trabajando en horario. Además, ¿no? Además, y sacan su certificación como si hubieran pasado sus maestrías, sus diplomados. Coincidentemente, la mayoría de los jueces y vocales egresan de los mismos institutos. ¿Qué hace presumir? ¿Un solo instituto da clases a los jueces, a vocales? No, o sea, porque no aplican lo que aprenden, lo que nosotros en la vida diaria aprendemos yendo a pasar clases virtuales o presenciales, pero los jueces no. Entonces, ¿cómo tienen para calificar sus meritocracias? Es que no hay un registro en el Ministerio de Educación de los institutos, de los seminarios. Hablando del Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados de La Paz, emite varios seminarios, cursos, diplomados. No están entregando diplomas, los diplomados, los cartones de los diplomados hace más de 4 años atrás. Y tienen convenios con universidades de La Paz, de Bolivia y del interior. ¿Quién entrega? O sea, eso también lo hemos denunciado en su momento. ¿Quién entrega los títulos de los diplomados que ejerce o que ha promovido el Colegio de Abogados? Un instituto que está frente a la Facultad de Derecho.
Entonces, ese instituto estará avalado por el Ministerio de Educación para entregar el título de un diplomado. Él hace de tramitador, entonces ya se cuestiona la licitud de ese título. Pero como no hay un registro... Ahora, usted viene denunciando, usted y otros profesionales vienen denunciando esta compra de títulos de diferentes instituciones y nadie hace nada. Los medios amplificamos, pero ahí queda. Y seguimos con profesionales truchos, entre comillas profesionales, médicos que nos deben estar operando, que no son médicos, profesionales como abogados que no son abogados y están cobrando. Estamos en manos de delincuentes. No hay control de ninguna naturaleza. Pero sí el RPA, el Ministerio de Justicia, los abogados, por ejemplo, capísimos para empezar procesos contra abogados. Pero totalmente unos cobardes para hacer estas batidas ante cualquier situación. Yo tengo una denuncia, por ejemplo, contra el SIGPLU, el director de SIGPLU, Estíbariz, no recuerdo su apellido, Estíbariz creo que es. Mire, a mi cliente le amenaza con meterla a la cárcel en audiencia de conciliación. En conciliación, obviamente, los abogados no participamos. Entre mi cliente, porque la otra parte estaba con su abogado. Y le amenazan con meterla a la cárcel. Y yo le pregunto, ¿dónde dice que en una audiencia de conciliación lo que se diga en conciliación constituye prueba? ¿Y qué me dice este señor Estíbariz? Estíbariz, Stevens, algo así. A usted más lo vamos a llevar a la comisión de ética. Pero ya está bien, lléveme, le digo. Pero dígame qué infracción leve, gravísima o grave, leve, gravísima he cometido. No, ellos sabrán definir. Es decir, ni ellos saben manejar la norma y nos cuestionan a los abogados de la profesión. Es decir, ese individuo, ese abogado, no ha llegado por meritocracia, sino obviamente este es el que funciona, ¿no? El dedazo. Y los lamentablemente, amigos. Y los amigos. Qué alarmante, doctor Casillo. Me quedo con ese dato que dio y que realmente a mí me estremeció. En el Alto, y tal vez en otras ciudades, tenemos jueces que tienen hasta 2 y 3 familias. ¿Dónde puedo conseguir ese dato para poder indagar cuántos jueces de un universo de 100, por ejemplo, será el 20%, el 30%, el 50%? Miren, esos datos tendré que manejarles el Consejo de la Magistratura. Y podemos ir ahí el sistema CIEC, que esa es otra situación muy terrible. El órgano judicial es una secuencia de Avengers. Así. Tienen el sistema Temis, Orión, así, de los dioses. Ninguno funciona. ¿Dónde deberíamos saber estos temas? En el último sistema que se han inventado, que ha costado 1 millonada, pero no ha funcionado ni el día que lo han estrenado. No podía hacer funcionar los técnicos, se llama el sistema Orión. En el sistema Orión, ingresas, el nombre es como el JL para el Ministerio Público. Ingresas tu nombre, tu número de carnet y ahí te aparece todo tu historial. No funciona el sistema Orión, ni para abogados ni para jueces. Que también tendría que haber tenido en este sistema es la copia digitalizada de las sentencias que emiten. Un juez, obviamente, no le gusta que le controlen. Por eso es que han saboteado los mismos jueces, los mismos administradores de justicia, el sistema Orión y Odín. O sea, por eso es una casa de dioses. Estará todo por ahí. Por eso es intocable, ¿no? Por eso está en las nubes, ¿no? Porque son dioses terribles. ¿Va a cambiar el próximo año la justicia? Ojalá. No, pero ¿qué, pues, ¿va a cambiar o no? Porque no vamos a ir de... Mientras no... yo sí tengo una propuesta que he realizado y lo hago en muchos lugares. Tiene que declararse una pausa judicial en Bolivia. Tienen que ser destituidos todos los jueces. Que entre nueva gente. Desde magistrados, desde vocales. Con examen. Y que entre con examen. Meritocracia. ¿No? Con meritocracia. Que para la meritocracia tampoco se metan las organizaciones sociales. Porque ellos no son abogados. Zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? Claro. Que la meritocracia parta desde la sociedad organizada, pero técnicamente. Claro. Que se haya una pausa judicial para renovar a todos los administradores de justicia. ¿Por qué debe renovarse? Miren, creo que estamos sobre el tiempo. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. En el departamento de La Paz existe una vocal que era juez de familia. La invitan como suplente a esta juez para ser vocal. Pero el Consejo de la Magistratura no ha nombrado a su reemplazante.
Porque como es vocal, se lo están guardando su puestito para cuando bueno, termine de ser vocal y regrese a ser juez. ¿Quién sale perjudicado? El litigante. Cuando se presenta una demanda de asistencia familiar, ya no se sortea a ese juzgado, porque está en pausa administrativa mientras la juez sea vocal. Y ahí no hay meritocracia. O sea, si yo he llegado a ser director de esta emisora, no puedo llegar a ser reportero. O sea, ¿dónde está mi orgullo? ¿Dónde está mi dignidad? Ya tengo que aspirar de ser vocal a hacer algo más. Pero en varios casos se está cuestionando este tema. Doctor Carrillo, le agradezco mucho por venir acá a contarnos estas sus observaciones y su propuesta también en torno a este tema. Comparto eso de que hay que cambiar absolutamente a todos los jueces y fiscales y empezar de cero en la justicia, porque eso nos está anclando a la corrupción demasiado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. De nada. Hasta otra Un gusto invitación. tenerlo acá. Gracias.